Sí, muy buenas noches tengan todos ustedes. El Colegio Mexicano de Ortopedia les da la más cordial de las bienvenidas, tanto a nuestros asistentes presenciales como a los teleasistentes que por los medios virtuales están con nosotros. El tema de hoy es un tema muy especial. Es cuando un cirujano ortopedista se enfrenta a una situación estresante, trágica, que son los sangrados importantes en esa cirugía. Para ello, quiero invitar al doctor Luis Antonio Gordo del Sol para que nos explique mucha de esta fisiopatología y que también nos pueda decir qué alternativas tenemos. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con nuestro excelente ponente. Buenas noches, bienvenidos. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia, tanto presencial como en línea. Y muchísimas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación a participar en esta sesión para pues compartir un poco de la evidencia y también de la experiencia que tenemos sobre el uso del ácido tranexámico en cirugía ortopédica. La verdad es que es una terapia que ha tomado fuerza en los últimos años. Ya teníamos algunas opciones en el mercado y ácido tranexámico pues es una arma nueva que se presenta para el combate contra los sangrados antes y después de la cirugía ortopédica. Como siempre, mis afiliaciones y conflictos de interés que declarar. Y los objetivos de esta charla serán, bueno, estos 4 que ustedes pueden ver aquí. Recordar la fisiopatología de la coagulación, algo muy rápido, no pretendo volverlos de ortopedistas a hematólogos, pero sí que entendamos cuál es el concepto y cuál es el mecanismo por el que este fármaco nos va a ayudar a tener una mejor coagulación, un coágulo más estable. Revisar los efectos de su aplicación, cuáles son los beneficios que se han demostrado en diferentes estudios a lo largo de la última década, los beneficios específicos en la cirugía ortopedia y conocer la forma de prescribir, de forma de utilizar este fármaco. Vean, si recuerdan, nosotros cuando tenemos un coágulo que se empieza a formar, esta masa gelatinosa, existe alrededor una red de fibrina, que se van uniendo fibrina a fibrina para crear una malla que envuelve al coágulo y luego lo retrae para hacerlo más sólido y firme en el punto en donde se tiene que anclar el coágulo. Pero al mismo tiempo existe el factor tisular plasminógeno que se une al plasminógeno y forman plasmina. Cuando el factor tisular y el plasminógeno que viene del hígado, que es una respuesta al trauma, a la lesión vascular que está sangrando, al músculo que está sangrando, pues este se va a unir al factor tisular y estos van a embonarse con la fibrina y van a producir 2 cosas. Primero, la ruptura de la fibrina y por lo tanto la ruptura de esta malla que está abrazando al coágulo, que está tratando de anclar al coágulo a un punto, y va a liberar 2 sustancias, lo que conocemos como productos de la degradación de la fibrina y por el otro lado el dímero D, ¿no? Que lo podemos medir, que es un efecto de la formación del coágulo, pero al romperlo a la circulación, pues la fibrinolisis, la ruptura de esta malla que va a agarrar a nuestro coágulo, pues va a hacer que el coágulo, de ser firme y agarrado con esta malla de fibrina, a la fibrinolisis va a liberar la malla y va a hacer que el coágulo se vuelva otra vez una masa gelatinosa, por decirlo de una manera muy coloquial, y que pueda liberarse incluso a la circulación y producir microembolismos periféricos que no van a ser útiles para una coagulación efectiva, pero que van a ser útiles para liberar el coágulo del sitio de sangrado. Entonces, lo único que va a pasar es que el paciente va a volver a sangrar. Lo que hace el ácido tranexámico es que es un inhibidor de la fibrinolisis de forma selectivo, reversible, su efecto dura cerca de 2 horas, esta reversibilidad, va a competir por la unión del plasminógeno o la plasmina cuando ya se activa a la fibrina y entonces como inhibidor o competidor selectivo del receptor de plasminógeno y fibrina, pues va a bloquear al plasminógeno y entonces va a hacer que la fibrina, la red de fibrina no se pueda unir al fibrinógeno, al plasminógeno, y entonces la red va a seguir firme, no se va a romper.
tenemos una muy buena biodisponibilidad de vía oral, en vía tópica y en vía intravenosa. En vía tópica su uso es dermatológico, es cosmético. Vía oral se puede utilizar como profiláctico en cirugías que se prevé que exista sangrado, incluso vamos a platicar más adelante cuáles sean las indicaciones orales, y de forma intravenosa cuando no hubo tiempo de darlo vía oral o por el ayuno del paciente que va a entrar a cirugía o porque es un paciente que no pudo tener ayuno por la patología, por ejemplo en el trauma, ¿no? En los pacientes politraumatizados. Eso es un día normal en el hospital donde yo trabajo, la sala de choque. Después de un rato y recibir varios pacientes, ya hay varios chorritos de sangre en el piso, son pacientes que llegan sin avisar, no son pacientes que podamos darle algo profiláctico como la presentación vía oral, y son pacientes en donde vamos a seleccionar la vía intravenosa. Vean, aquí les presento un caso de esta semana, puedo decir que es un caso de prácticamente todos los días, un paciente masculino de 59 años que tiene hipertensión, que vive con diabetes y que tiene buen control aparentemente, y por ahí se toma su aspirinita porque le dijeron que era buena para el corazón y porque es hipertenso y diabético y tiene esta profilaxis cardíaca. Entonces ya tenemos un problema, el paciente que toma ácido acetilsalicílico como antiagregante y que sabemos que tiene riesgo de sangrar. Cae de 2 pisos, cae en unas ramas de un árbol y termina en el piso de concreto y tiene algunas fracturas costales por aquí y por allá, no son muchas, pero tiene esta fractura importante de la pelvis. Llega de la vía pública, trasladado por familiares, pálido, diaforético, sin presión arterial sensable, taquicárdico, y diagnosticamos de forma clínica un trauma de tórax y un trauma de pelvis, meramente clínica. Claro, lo pasamos al estudio de imagen para hacer un diagnóstico más anatómico, y vean la pelvis cómo está fracturada en la región posterior, en la unión sacroiliaca, y tiene una fractura también isquioiliopúbica del lado derecho, ¿no? Entonces, caos en la sala de choque, empezamos, quienes nos dedicamos a la medicina de urgencias y medicina crítica, pues a reanimar a este paciente. Y en eso pues utilizamos el ácido tranexámico, que es uno de los buenos casos. ¿Qué diagnóstico tiene? Por si hay algún residente por ahí escuchando la sesión, integremos el diagnóstico, es un diagnóstico que sangra bastante. El reporte posoperatorio en este paciente que no utilizaron el ácido tranexámico reportó más o menos 1800 de sangrado, ¿no? El transoperatorio. Entonces es un sangrado bastante importante. Riesgos de desarrollar coagulopatía asociada a trauma, por supuesto. Son pacientes conocidos como sangradores rápidos, aquellos que sangran más de 150 mililitros por minuto durante el transoperatorio. Y estos pacientes tienen alto riesgo de tener una coagulopatía y que después se compliquen y que tengan que ser reintervenidos y que tengan una colección en el tejido blando. Y entonces estos pacientes, claro, se pueden beneficiar de manejo farmacológico antes. Otro caso de todos los días, politrauma, atropellado, si mal no recuerdo, vean el fémur fracturado, diaficiario, y también se llevó la tibia distal y tiene una fractura de mesonieva acá arriba en el peroné, y tiene una fractura cervical también. Entonces un paciente que además va a estar postrado, que es su movilidad y que el riesgo de hacer coagulopatía es importante. Tuvo un accidente de motocicleta con impacto lateral, por eso se llevaron de lado toda la extremidad inferior izquierda, y llegó a urgencias con estas fracturas cerradas, y de nuevo en el quirófano tuvo un sangrado importante. Durante el posoperatorio encontraron una lesión vascular asociada a este pedacito de hueso que estaba roto ahí. Sangró también, de por sí sabemos que el fémur es un hueso que sangra bastante, sangró 1.300, 1.400 mililitros. Y podíamos haber hecho otras cosas. Me decían, es que puede ser un trauma de tórax, le pusimos la sonda endopleural, la sonda endopleural salió puro gas, solo era el neumotórax, entonces no tenía sangrado en ese sitio de lesión, afortunadamente, pero sí tenía un trauma de tórax, ¿no? Indicaciones del ácido tranexámico. Bueno, pues en pacientes que utilizaban fibrinolíticos, no es raro que un paciente que tuvo fibrinolítico por un evento vascular cerebral o por un infarto del miocardio puedan ayudarnos a revertir el efecto si empezó a sangrar de más. No es el caso de pacientes ortopédicos. Pacientes que tuvieran sangrado de tubo digestivo, sangrado menstrual abundante, hipermetrorragias, también está indicado. Cirugía mayor del sistema nervioso central, cardiovascular o abdominal como profilácticos, y pacientes de riesgo de sangrado mayor al esperado. Imaginemos estos pacientes que también son pacientes de ortopedia. Son pacientes adultos mayores, son pacientes que están postrados, que pueden tener coagulopatía,
pacientes que viven con alguna enfermedad reumatológica o inmunológica, como síndrome antifosfolípido, etcétera, que pueden tener discrasias sanguíneas, y pacientes hepáticos. Los pacientes hepáticos no coagulan igual que los pacientes sanos, y por esto puede ser un fármaco utilizado en profilaxis en los pacientes que tienen una hepatopatía adquirida, crónica, viral, etcétera, y que tengan ya un trastorno de la coagulación con prolongación de los tiempos de coagulación. Y aquí, si bien el ácido tranexámico no va a fomentar la coagulación, va a ayudar a que lo que coagula, coagule mejor, que el coágulo agarre mejor. Aplicación en cirugía ortopédica, y les presento el antes, el durante y el después de la cirugía ortopédica. Vean, por ejemplo, este estudio es un estudio mexicano, 130 pacientes que recibieron ácido tranexámico, tenían artroplastía de rodilla, eso era el procedimiento, y compararon los que recibieron el esquema de ácido tranexámico, 1 gramo intravenoso, contra los que no lo recibieron. Recibieron una dosis prequirúrgica y una dosis transquirúrgica de 1 gramo cada una. Se desarrolló en México hace algunos años, y vean la cantidad de sangrado con una reducción significativa en el grupo A contra el grupo B, que es el grupo con menos sangrado, 90 mililitros, y el grupo sin tranexámico, casi 300 mililitros. Y así también los tiempos, por ejemplo, cuánto duró la cirugía, duró menos tiempo, y sabemos que eso también refleja costos, refleja efectividad, y para hospitales que, por ejemplo, públicos, en donde el tiempo quirúrgico es un tema a tratar, la saturación de tiempo quirúrgico, pues sabemos que la reducción del tiempo quirúrgico es importante. Y algo también que llama la atención es que al disminuir el sangrado también podemos disminuir el dolor en la deambulación, porque son pacientes que no tienen coágulo residual o lesión residual. Y vean la necesidad de transfusión, la hemoglobina antes, durante y después de la cirugía fue menor, o sea, tuvieron anemia los pacientes que no recibieron el ácido tranexámico de forma significativa. Entonces, como profiláctico antes de la cirugía es una muy buena opción intentar utilizar ácido tranexámico, 1 gramo intravenoso de 1 hora a 30 minutos antes de la incisión quirúrgica. En el control del sangrado transoperatorio, otro trabajo bastante interesante. Este es un grupo español de ortopedistas españoles, 78 pacientes con artroplastia total de cadera. Recibieron placebo contra tranexámico, una sola dosis al iniciar, es decir, al empezar a hacer la incisión, y midieron cuánto eran los promedios y cuánto había en tranexámico y los pacientes que no tuvieron tranexámico, y vean cómo hay algunos resultados significativos, específicamente el sangrado que tuvieron, por ejemplo, la hemoglobina post, y el sangrado, cuánto drenó, cuánto gastó después de la cirugía. La mayoría eran pacientes adultos mayores, la mayoría eran hombres, que es un grupo que puede sesgar un poquito la selección de esta muestra, de este estudio, pero el resultado ha sido repetido en otros estudios pequeños en poblaciones similares. La aplicación perioperatoria, bueno, ya establecimos que hay un beneficio pre y transoperatorio en la cirugía ortopédica en 2 patologías muy comunes, que son rodilla y cadera, en las artroplastías totales de rodilla y de cadera. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuánto le pongo? ¿Le pongo 1 dosis, le pongo 2 dosis, le pongo 1 dosis antes, 1 después, 1 durante, etcétera, ¿no? Esta corte multicéntrica de 56 hospitales, vean, más de 1,600 pacientes, casi 1,700 pacientes, tuvieron cirugía articular de miembros pélvicos, sea cadera o rodilla. La dosis habitual en la mayoría fue de 1 gramo intravenoso, algunos usaron un poco menos, usaron medio gramo, 500 miligramos. Algunos repitieron la dosis, hasta 2 gramos fue la dosis tope. Y vean cómo en los pacientes que no tuvieron ácido tranexámico, contra los que tuvieron una sola dosis, contra los que tuvieron múltiples dosis, es decir, una intravenosa antes y una después, y estos incluso POs es vía oral, como profiláctico, le dijeron al paciente, usted tiene una coagulopatía, usted tiene alto riesgo de sangrado, vamos a empezar a darle vía oral 1 semana antes, y le daban su tabletita 1 semana antes para tratar de contener el sangrado o prevenir el sangrado, y de nuevo los resultados vuelven a ser significativos en ambos grupos, en el que recibió monodosis o multidosis, es decir, no hay diferencia, y en cadera y en rodilla los resultados son
replicables en ambas poblaciones. ¿La ponemos antes o después de la isquemia? Esta era otra pregunta que se hicieron quienes empezaron a trabajar con este fármaco. De nuevo, los españoles publican este trabajo el año pasado. 4 brazos, un estudio bastante complejo en cuanto a la selección de la muestra, 212 pacientes de artroplastía total de rodilla, que algunos tuvieron la dosis antes de la inducción y antes de la isquemia, otros tuvieron en la inducción y después de la isquemia, otros en la isquemia y después de la isquemia, así los 4 grupos diferentes. Determinaron que tuvo el mismo sangrado, que tuvo la misma hemoglobina postoperatoria y que la segunda dosis demostró una tendencia no significativa a reducir el sangrado postoperatorio. Entonces, la recomendación vuelve a ser la misma, poner el fármaco cuando se va a iniciar la cirugía o no más de 1 hora antes de empezar el procedimiento. Es decir, 1 hora, 30 minutos o al hacer la incisión. Es exactamente el mismo beneficio y no se requieren multidosis, excepto cuando hablamos de la biodisponibilidad y que el sangrado sí nos llegó a ganar por alguna lesión. Supongamos que estábamos haciendo la lesión, un pedazo de hueso, lesionó un vaso o hubo una lesión incidental de un vaso y eso generó un sangrado de más del 5% del volumen sanguíneo. Pregúntenle a su anestesiólogo de confianza que está llevando el sangrado, ¿no? Y si el sangrado supera el 5% del volumen sanguíneo circulante, entonces es necesaria una nueva dosis. Precauciones generales, y por ahí veía en el chat que ya ponían una pregunta sobre las contraindicaciones y los probables eventos adversos del ácido tranexámico. El más común es la visión de color azul, ¿no? Pareciera que estuvieran en ¿cómo se llama la película esta nueva? Avatar del agua, ¿no? Y ven de color azul los pacientes, es algo transitorio, se quita al cabo de algunas horas, pero pues pueden existir otras precauciones generales que tenemos que tomar en cuenta. La hipersensibilidad a la sustancia activa o al incipiente, al vehículo de la sustancia. Trombosis venosa o arterial aguda es raro, se reporta en menos del 1% de los casos, el 0.7% de los casos para ser preciso. Condiciones fibrinolíticas, por supuesto, si lo que le estamos dando al paciente es una terapia fibrinolítica porque tiene un evento vascular cerebral, pues no le vamos a dar el que revierte al manejo del evento vascular cerebral, no es el caso, ¿no? Es el medicamento que se contrapone. Insuficiencia renal grave, especialmente en aquellos pacientes que tienen terapia de reemplazo renal, se recomienda disminuir al 50% la dosis, es decir, 500 miligramos y dosis única, no utilizar la vía oral. Antecedentes de convulsiones, lo refiere a la literatura, es menos al 0.2% del riesgo y, por supuesto, no se debe de inyectar directo en el sistema nervioso central, ni en vía espinal ni intratecal, ¿no? Y por otro lado, la seguridad del fármaco. Vean, es un metaanálisis bastante grande en diferentes patologías, no se ve, lo voy a ampliar un poco. Vean cómo, por ejemplo, en cirugía de cadera, esto es artroplastía total de cadera programada, no hay diferencia entre usar o no usar en cuanto a seguridad del fármaco, no hubo una incidencia mayor de efectos secundarios, como los que ya les mencionaba. Esta es rodilla, vean el diamante del metaanálisis, sigue tocando la unidad, es decir, no hay diferencia entre placebo y fármaco, y en otras cirugías ortopédicas que no son ni cadera ni rodilla programado, puede ser tobillo, puede ser traumático, puede ser retiro de material, etcétera. Están diferentes estudios y de nuevo no hay diferencia en la seguridad comparado contra el placebo. Entonces es un fármaco bastante seguro y que además tiene efectos sobre los costos. Este es un estudio americano publicado en Orthopedics en 2016, dice 26, pero es 2016. Es una revisión sistemática de cuánto costó atender a los pacientes, cuándo se usó y cuándo no se usó ácido tranexámico. Y vean que el ahorro va de $500 a $1,500 por caso, que eso pues en el sistema de salud público y el sistema de aseguradoras en Estados Unidos es un costo bastante importante, una reducción importante, principalmente porque reducimos los costos de transfusión y como ya hablamos, reducimos el tiempo quirúrgico, aceleramos la deambulación del paciente y esto hace que el paciente se vaya más rápido del hospital. Entonces, y esto es importante, si ustedes trabajan en algún hospital particular, un hospital privado en México, las transfusiones generalmente no están cubiertas por las aseguradoras, ¿no? Entonces eso sí le va a generar un cargo al paciente y el ácido tranexámico, pues las aseguradoras sí lo cubren.
por ser un fármaco. Entonces vean todos los análisis que se hicieron de los diferentes costeos, días de estancia, diferentes tipos de cirugía, en diferentes estudios, y los resultados de forma seriada siguen siendo los mismos, ¿no? Documentos de postura. Bueno, pues el ácido tranexámico ha ido ganando terreno en la cirugía ortopédica y ya existen al menos 2 documentos de sociedades internacionales. Uno es que es la Asociación Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla, y el otro es la postura de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica y Traumatología, en donde exponen a este fármaco como una recomendación con un muy buen nivel de evidencia. Uno lo clasifica como un nivel 1B y el otro lo clasifica como un 2A, y lo ponen como un fármaco que se sugiere específicamente en estas poblaciones o en pacientes que se consideren de alto riesgo y en cirugías mayores como cadera y rodilla específicamente, ¿no? Las indicaciones y la posología. Bueno, primero, pues pensar en que la indicación principal es tener profilaxis de la hemorragia. Si la hemorragia ya se presenta, también es un fármaco que se pueda utilizar, y puede ser por el riesgo de sangrado o el sangrado proyectado mayor a 500 mililitros. Es decir, si nuestro anestesiólogo de cabecera, que nos va a ayudar durante el transoperatorio, nos dice este paciente tiene un poco sangrado permisivo, porque es un paciente que tiene 10, 11 de hemoglobina, porque ya le dimos sus suplementos y no levanta la hemoglobina, no tenemos tanto sangrado permisible, vamos a ponerle una profilaxis, ¿no? Fibrinolisis local, cuando son lesiones pequeñas, 500 miligramos IV 2 o 3 veces al día. Fibrinolisis sistémica, cuando ya tenemos una coagulopatía, podemos duplicar la dosis 3 a 4 veces al día. Se puede aplicar incluso local. Hay algunos estudios que hablan sobre en la misma herida, sobre la misma zona que está sangrando, aplicarlo para ayudar a que en esa zona donde la fibrina está sufriendo fibrinolisis, pues el coágulo amarre al tener un inhibidor del fibrinógeno, de la fibrinolisis, pues. Y en pacientes pediátricos, la dosis, por supuesto, también se puede utilizar en pacientes pediátricos, es tope máximo 20 miligramos por kilo por día, fraccionado en 3 dosis, hasta un máximo de 33 kilogramos de peso. Después de 33 kilogramos de peso ya usamos la dosis de adulto, que es 500 o 1 miligramo, y por supuesto recordar que se tiene que ajustar a la función renal. Pacientes que tienen depuración de creatinina por debajo de 33, se requiere 50% de la dosis, y la indicación tiene que ser lenta, es decir, no es una carga en bolo. Los 5 o 10 o 20 mililitros en donde se vaya a diluir tiene que aplicarse durante 1 minuto por mililitro de la infusión. Para concluir y pasar a las preguntas y respuestas que tuvieran el auditorio, bueno, pues consideramos que el ácido tranexámico es un fármaco que evita hemorragias, transfusiones y ahorra tiempo quirúrgico, ahorra tiempo a la deambulación y tiempo entre la cirugía y el alta hospitalaria, así como el número de curaciones que requieran, el número de drenajes que requieren los pacientes. La aplicación en poblaciones particulares mejora sus efectos para mejor efectos terapéuticos, es decir, si sabemos que este paciente tiene riesgo de sangrado, vamos a utilizar el fármaco para disminuir el riesgo. En población general, pues la recomendación es un poco flexible, no es para todos los pacientes, pero sí para estas poblaciones de riesgo y para pacientes que ya tienen un sangrado activo, es decir, el paciente que llegó por la puerta de choque, por la ambulancia y que está sangrando en ese momento, que no sabemos si tiene una lesión vascular o no, y podemos empezar a dar el ácido tranexámico como apoyo al tratamiento de la reanimación hemostática para después pasarlo a una cirugía de control de daños, sea ortopédica o de cualquier otra etiología. Es un fármaco seguro y eficiente. La comparación contra placebo no demostró mayor incidencia de efectos secundarios. Y bueno, es más económico que una transfusión y que los otros gastos derivados del sangrado de las hemorragias, ¿no? Un paciente que hace un trali o un taco asociado a la transfusión, pues tiene muchos más costos que lo que hubiera costado ponerle una ámpula de ácido tranexámico. Hasta aquí mis conclusiones, les dejo mi correo electrónico, mis redes sociales y les agradezco cualquier pregunta que tuvieran a través del chat.
través del chat les agradezco muchísimo sus preguntas. Ya contestamos algunas a lo largo de la sesión. Dice contraindicaciones para el uso de ácido tranexámico. Prácticamente no hay ninguna contraindicación, a menos de que lo que queramos es el efecto fibrinolítico, es decir, que querramos que se lise el coágulo, como en el infarto o el evento vascular cerebral, o en fibrinolisis por una tromboembolia, etcétera, ¿no? En esos casos no queremos el efecto del ácido tranexámico, ¿no? Interacción con otros fármacos, en la cirugía de trauma y ortopedia no, excepto que el paciente tenga factor 10, que tenga una hemofilia y que le estemos dando factor 8, factor 10. En ese podría ser una contraindicación porque aumentaría el riesgo de sangrado o la desinhibición del fármaco. Bueno, aquí tópico no solo es para aplicación dermatológica, también el uso intraoperatorio, sí, justo lo que les comentaba casi al final, puede ser utilizado para in situ, en la incisión quirúrgica, para el control. La aplicación se sugiere que sea con hisopo, aunque puede ser preparado en los mismos 10 mililitros y aplicado directo como irrigación. No hay una vía específica para su utilización. Ácido tranexámico vía intramuscular en medicina prehospitalaria y medicina táctica o medicina militar. Pues sí, en estos ambientes prehospitalarios se puede utilizar. La recomendación sigue siendo intravenosa. Intramuscular, la absorción y la biodisponibilidad no llega al pico como quisiéramos, porque el paciente está sangrando en ese momento. Entonces, lo que queremos es un efecto rápido. Si no podemos canalizar al paciente, sí puede ser intramuscular. No hay ninguna contraindicación o opción de sitio específico. Así que la podemos poner intramuscular. Dice, después de un infarto agudo del miocardio puede presentarse hemorragias digestivas espontáneas, puede indicarse de forma profiláctica, no se recomienda, estaríamos revirtiendo el tratamiento del infarto agudo del miocardio, ¿no? Si tenemos un infarto o un evento vascular o una tromboembolia pulmonar, lo que queremos es romper el coágulo y por eso le damos fibrinolíticos. Y este es un fármaco que ayuda a la fibrina, no rompe la fibrina. Entonces sería una contraindicación. Más bien ahí es medir la dosis del fibrinolítico específico. Dicen, las deficiencias de vitamina K, ¿puede repercutir su eficacia? No, porque es un inhibidor selectivo, es un competidor selectivo del plasminógeno, entonces no tiene ninguna interacción específica con la vitamina K, al contrario, no hay ninguna contraindicación ahí. Y creo que esas son disponible el aerosol. No conozco presentación de aerosol vía oral, intravenoso, y bueno, la intravenosa se pudiera usar intramuscular cuando la vía intravenosa no está disponible. ¿Hay diferencia en el costo entre el uso local y el sistémico? No, la ámpula cuesta lo mismo, lo pongas por donde la pongas, ¿no? La vía oral es, entre comillas, más económica que la intravenosa, pero requieres más dosis y una toma más prolongada, así que al final el costo es prácticamente el mismo. Dice, buenas noches, con paciente con angina, secuestro coronario, antecedente de infarto, ¿es seguro utilizarlo? Riesgo de vasoconstricción coronaria, no tiene riesgo de vasoconstricción coronaria, no está reportado en la literatura por ninguna de las marcas que lo produce, ni ninguno de los estudios de seguridad de los pacientes. ¿Es seguro utilizarlo? Es seguro, pues si el paciente está sangrando, claro, es seguro utilizarlo. No se lo vamos a dar al paciente que estamos pensando que está con una angina inestable y que esa es la patología, se lo vamos a dar por el sangrado, ¿no? ¿Disponible el aerosol? Vuelven a preguntar, no está disponible el aerosol todavía, aunque por ahí hay estudios de epistaxis, por ejemplo, en cirugía de otorrinolaringología, que habla sobre su aplicación tópica en la nariz. Sería una buena idea para la casa comercial tenerlo en aerosol para esas presentaciones. Creo que ahora sí esas son todas las preguntas. Evidencia en la cirugía de columna, siguen llegando las preguntas. Evidencia en el uso de cirugía de columna, hay poca, porque afortunadamente la cirugía de columna no es tan sangrona como la cirugía de cadera o la cirugía de rodilla, pero el mecanismo sigue siendo el mismo y las indicaciones las mismas. Si tienen un paciente que se prevé un sangrado mayor a 500 mililitros o que el sangrado permisivo es corto, eso platíquenlo siempre con anestesiología, que ellos hacen ese cálculo, o que tiene factores de riesgo para sangrados, son pacientes donde se beneficia uso de tranexámico como profiláctico antes de cualquier cirugía, llámesele columna, rodilla, cadera, cirugía articular, cirugía ortopédica, cirugía de otro tipo, cirugía vascular, etcétera, ¿no? ¿Cuál sería la profilaxis
en pacientes con fractura de cadera que previamente se les coloca enoxaparina por riesgo de tromboembolia pulmonar. No es el mecanismo, ácido tranexámico lo que va a hacer que ya formado el coágulo, agarra la fibrina, la red de fibrina y mantiene la red de fibrina, es decir, vamos a inhibir al plasminógeno que va a generar la fibrinolisis. La enoxaparina funciona por otra vía totalmente distinta y necesitaríamos el antagonista específico para las enoxaparinas y para todas las de bajo peso molecular, ¿no? Aquí hay otra pregunta. ¿Riesgo de coagulación intravascular sistémica o de infartos al miocardio? No están reportados en la literatura. La incidencia es la misma que contra el placebo, entonces no hay mayor riesgo de que los pacientes que utilizan ácido tranexámico tengan mayor proporción, mayor incidencia de complicaciones trombóticas. Vamos a actualizarlo una vez más. No, creo que ya es la última pregunta. No sé si alguien más acá en el auditorio tenga alguna pregunta. Doctor. Actualmente estamos viviendo una pandemia sobre cirugía de cadera y de rodilla. La aplicación de prótesis se ha vuelto una situación muy común por el envejecimiento de la población. Esperemos que en los próximos años o décadas tengamos necesidad de reoperar a estos pacientes. Y por experiencia hemos encontrado que en este tipo de cirugías aumenta mucho el sangrado. Entonces, como comentario, yo pienso que probablemente sea una herramienta que nos pueda ayudar perfectamente en este tipo de situaciones. Gracias. Sí, efectivamente, varios de estos estudios que les presentaba sobre artroplastías totales de cadera o de rodilla eran algunos casos pacientes de novo, es decir, que venían con la fractura y que se les iba a hacer la artroplastía, la primera, por así decirlo, y otros estudios engloban a pacientes que son para recambio de la prótesis, ya sea porque se rompió, se aflojó o porque simplemente llegó al tiempo de que hay que recambiar la prótesis de cadera, principalmente de cadera es donde está más estudiado en el recambio por el tiempo que de duración. En rodilla no hay tantos estudios en el recambio en una segunda cirugía, pero igual ya empieza a haber estas poblaciones, como usted bien lo dice, ya pues la población se va haciendo más añosa y entonces vamos teniendo que enfrentarnos a estos pacientes. Y por supuesto en trauma, ¿no? Yo veo todos los días pacientes de trauma, de accidentes vehiculares, accidentes motociclistas, trabajo, accidentes derivados de la violencia en la calle, y son pacientes que llegan con sangrados agudos, que no avisaron, que no podemos dar una profilaxis ambulatoria vía oral como estaría indicado en muchos casos, pero que en el momento se les aplica el ácido tranexámico, llegamos a una biodisponibilidad sanguínea en cuestión de 10 a 15 minutos y tenemos un efecto duradero de 2 a 4 horas. Entonces, creo que nos da un buen margen para controlar al paciente en la hemorragia activa en el choque y después darle tiempo a los quirúrgicos, sean ustedes ortopedistas, cirujanos, neurocirujanos, que tienen que entrarle a esos pacientes a tener un menor sangrado, ¿no? Y ahí podríamos repetir la dosis en el transoperatorio. Así es. Pues creo que son todas las preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues el Colegio Mexicano de Ortopedia da las más sinceras gracias al doctor Luis Antonio por estos interesantes comentarios que a nosotros como ortopedistas nos ayudan en una forma realmente importante en una situación que a veces es delicada como es la pérdida sanguínea por nuestras cirugías ortopédicas. Y lo que también es importante y hay que recalcar que a veces esta situación nos lleva a que nuestro paciente se prolongue su estancia hospitalaria por varios días y eso aumenta el costo. Entonces, nos pone a reflexionar realmente de que esta herramienta que nos están ofreciendo pudieran de alguna manera ayudar en la mejor atención de nuestros pacientes. Pues muchísimas gracias, doctor Luis Antonio, muy amables y que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias.